Buenas noches, bendiciones a todos. Hoy comenzamos unos minutos más tarde. Mucha lluvia acá en Posada, pero llovizna, todo el día llovizna. Así que gracias a Dios, nada de tormentas ni nada, ¿no? Así que vamos a dar comienzo con una oración como siempre. Siempre que vamos a hacer algo, la oración es muy importante, ¿no? Padre, una vez más te agradecemos por poder reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de todos los que quieran creer. Gracias porque sabemos que esta es tu voluntad y así nuestro Señor está en medio nuestro, guiándonos de parte tuya, respaldándonos, enseñándonos, cuidándonos, sosteniéndonos, sustentándonos a cada minuto de nuestras vidas, ya que le diste toda esa capacidad a Él para que lo lleve a cabo en esta iglesia, que es su cuerpo, que Él ganó con su sangre. Te elevo este compartir que vamos a tener, Señor. Gracias porque tu nombre sea exaltado y nuestro Padre así glorificado, y podamos entender un poquito más de esta voluntad revelada por vos, de parte de Dios nuestro Padre. En tu nombre, Jesucristo, te agradecemos. Amén. Amén. Bueno, vamos a ir pasando al libro, al Evangelio de Juan, y vamos a tomar un tema práctico para la vida cristiana, a fin de que podamos discernir la voluntad de nuestro Señor, la voluntad de nuestro Padre en el Señor, y tener provechos en nuestra vida, ¿no? Como cristianos, en esta vida y principalmente en la venidera. Capítulo 14. Juan, capítulo 14. Mucho de lo que nos enseñó nuestro Señor y de lo que enseñaron sus discípulos, sus apóstoles, hoy contradicen muchas doctrinas y dogmas establecidas por los hombres. Por eso que Pablo decía que no sigamos mandamientos y doctrinas de hombres, ¿no? Y acá este gran versículo 6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La manera que nuestro Señor se expresó acá y con la autoridad que se expresó fue algo impactante. Y la manera de expresarse fue exclusiva. Este solo versículo derrumba un sinfín de doctrinas hoy de cómo llegar a Dios. ¿Entienden? El único camino, la única verdad y la única vida existe en nuestro Señor Jesús, de parte de Dios nuestro Padre. Obviamente para nosotros los cristianos esto es un regocijo, ¿no? Porque sabemos que estamos en el camino correcto, pero recordemos un poco los tiempos que vivía nuestro Señor, porque a excepción de Juan el Bautista, que estaba ahí y había compartido un tiempo antes que nuestro Señor, preparando la senda de nuestro Señor. Hacía 400 años aproximadamente que no se levantaba un profeta de Dios, un verdadero profeta de Dios con autoridad. La gente había dejado de tener este tipo de prédica y se había acostumbrado a las tradiciones que repartían los fariseos y seduceos en aquella época, doctrinas de hombres más que nada, que quebrantaban los mandamientos de Dios, ¿no? Y de repente viene nuestro Señor con toda la autoridad y dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Teniendo una autoridad tal que
realmente impactaban aquellos tiempos. Y esto es algo exclusivo, esta enseñanza, este compartir se llama un camino. ¿Sí? Si nosotros como cristianos queremos conectarnos con Dios y con nuestro Señor, la única manera de hacerlo es por medio de nuestro Señor. No hay otra manera, no hay otra conexión, otra forma de lograr llegar a Dios. Camino que siempre fue establecido por nuestro en el Señor. Vamos a repasar un poquito con algunos versículos del Antiguo Testamento y vamos a ir al Salmo 119 para ver esto. Salmo 119. Hay grandes ejemplos acerca de este camino que nuestro Padre había establecido en el Señor. El propósito de la ley de por sí siempre fue el Cristo. Todos los profetas antaño, todo lo que predicaron siempre fue acerca de este Cristo, el camino seguro, la senda santificada por donde el creyente debía andar. ¿Viste? Fíjense el versículo 105. ¿En qué capítulo? 119, 105. Y dice, lámpara es a mis pies, ¿tú qué? Tu palabra, y lumbrera a mi camino. Este es un tremendo versículo para muchos de nosotros, pero la particularidad de este verso es que la palabra ahí, cuando dice lámparas a mis pies, tu palabra, y lumbrera a mi camino, es la palabra hebrea dabar, que tiene que ver con el logos en griego y rema. Rema tiene que ver con lo que se escribe y logo con la expresión de la voluntad de Dios en lo que se escribe. Pero por eso este dabar tenía que ver con el Cristo, porque la voluntad de Dios siempre estuvo en su Cristo, el camino, el único camino para aquel que quería creer y obtener la salvación, ¿no? Y los beneficios que esto inmiscuía. Porque hay promesas para esta vida y la venidera. Esto es algo tremendo. Fíjense ahí Proverbios capítulo, Salmos, Proverbios capítulo 22. Miren lo que dice el versículo 6. Instruye al niño en su ¿qué? Camino. Y cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿En qué camino se le instruía a este niño? En esto, lo que nuestro Señor representaba, la palabra de Dios, todos los mandamientos que tenía la palabra de Dios, la manera de vivir, la reverencia por Dios, el amor al prójimo, la honestidad. En esto se le instruía. Todo esto representa y es nuestro Señor Jesús hoy. Esto es algo tremendo porque es un gran principio que nosotros como padres debemos aplicar a nuestros hijos, ¿no? Para que a ellos les vaya bien. Para que a ellos les vaya bien, para que tengan la oportunidad. Miren, Salmo 37, hablando de este camino, Salmo 37. Jesucristo decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Este camino, acá es donde nosotros comenzamos, porque hay principios que son inmutables en la palabra de Dios, tienen que ver con la voluntad de Dios siempre en nuestro Señor Jesucristo y lo que representa nuestro Señor, beneficioso para nuestras vidas, para la vida del que viene a creer. Y el Salmo 37, el versículo 25 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Miren si no es esto un camino, no es que representa a nuestro Señor. Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Muchos momentos en la vida del cristiano, de la vida del que viene a creer, suele pasar que está en un conflicto y como que está solo, pero nunca está desamparado. Aquel que tiene a nuestro Señor hoy, o las promesas de nuestro Señor de parte de Dios, nunca está desamparado. Siempre tiene la fortaleza, el vigor para seguir adelante, sobrellevando la situación e inclusive superando la situación. Porque fíjense que dice, ni su descendencia que mendigue pan. Este justo, dice, en todo tiempo tiene, dice, misericordia y presta, y su descendencia es para bendición. Fíjate lo tremendo de este camino. Exclusivo, cuando literalmente deja de lado cualquier otra cosa, cualquier otra filosofía, cualquier otro dogma que te hayan dicho que para llegar a Dios, el universo y un sinfín de cosas, y elegís a nuestro Señor, representado en la palabra de Dios, representado en esa voluntad de Dios, cambiando nuestra manera de ser, entonces nosotros vamos a tener esta bendición. Dice el 27, apártate del mal y haz el bien y vivirás para siempre. Acá ya estamos hablando, fíjense que hablamos de las promesas en esta vida, pero acá ya también hablamos de las promesas, ¿viste? Eternas. Vivirás para siempre. Una de las mayores angustias en la vida del ser humano es la muerte. Hola Lucía, Dios te bendiga. ¿Viste? Y tener esta promesa en el Señor, que hoy está disponible para vida eterna, es un gran consuelo para el corazón de muchos de nosotros que creemos. Sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Miren, vayamos a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15. Primera de Corintios 15, y el último versículo de ese capítulo, el 58, dice: así que hermanos míos amados, estad firmes en este camino, ¿no? Y constante, dice, creciendo en la obra del Señor, porque este camino es una obra del Señor, porque yo puedo acá estar en este camino porque Él dio su vida por mí, ¿no? Yo puedo estar en Él porque Él dio su vida por mí y porque Dios me colocó en Él. ¿Miren? Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Ven? Nosotros tenemos grandes bendiciones futuras y para la vida eterna y eternas, para aquel que se mantiene firme. Amén de todos los beneficios que tiene
mantenerse hoy en la vida. Nadie dice que no va a haber problemas. Nadie dice que, fíjate que el versículo que leímos, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado. Eso quiere decir que el justo en algún momento de su vida pasaba por algún momento difícil. ¿eh? Pero él no estaba desamparado. Él recordaba que no estaba desamparado. A pesar de que tal vez parecía estar solo, él no estaba desamparado. Dios siempre estuvo en el nombre de Jesucristo y nuestro Señor hoy siempre está de parte de Dios. Nuestro Padre. Ahí atendiendo nuestras necesidades, atendiendo nuestra vida 24/7. Esto es algo tremendo, ¿no? Este camino tiene que ver con la verdad que hay en Jesús. Por eso dice, yo soy el camino y la verdad. La única verdad, uno tiene que tomarlo así, no existe otra verdad. Hay grandes hombres que prometen un sinfín de cosas que parece que son verdaderas. No, no, no. La única verdad, esto es algo exclusivo, está en Jesucristo. Él está volviendo. Esto es verdad. Este es nuestro camino, proclamarlo a Él, brindar una esperanza que nos brindó Él a nosotros, segura y eterna. Algo realmente verdadero. Él está volviendo por los suyos. Y todo lo que está mal va a terminar. Fíjense, veamos un poquito qué tiene, en qué, por ejemplo, hay versículos tan simples y tan poderosos, Romanos 12, que tenemos que tomar para estar en nuestro Señor, en este gran camino. Miren, 12 versículo 9 dice, el amor sea un mandamiento, ¿no? Como este amor de Dios está en Jesucristo, dice la palabra, sea sin fingimiento, aborreced que lo malo, 12:9, seguid que lo bueno, ese es el camino. Fíjate qué fácil nos hace la palabra. El ser humano, el cristiano de por sí que tiene el espíritu, es guiado a hacer lo bueno. No es tan difícil. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. El mayor ejemplo que tenemos, y por eso nos dice el Espíritu que permanezcamos en Él, es nuestro mismo Señor Jesucristo. ¿No? Nuestro mismo Señor Jesucristo. Fíjense el versículo 21. Dice, no seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Tremendo versículo. Es un trabajo que yo tengo que hacer en mi corazón todos los días de mi vida, de instruirme en lo que está bien para no ser vencido de lo malo, porque nuestra naturaleza es desviarnos del camino de nuestro Señor. Todo lo que está bien es estar en el camino para acceder a Dios. Todo lo que está mal es salirnos del camino para perder esa oportunidad de conectarnos con todo lo que Dios nos promete. Y tomar eso, porque para eso nuestro Señor se sacrificó. Para eso Dios le entregó a Él. Para que nosotros tengamos provecho en esta vida y en la venidera. Eso no quiere decir que yo y todos nosotros no vamos a tener dificultades. Hemos estudiado que tenemos un adversario, un diablo, con el cual continuamente tenemos que estar firmes contra las acechanzas de él, ¿se acuerdan? Y aborrecer lo malo es estar firme. Seguir lo bueno es
mantenernos en este camino de nuestro Señor Jesucristo. Miren, 1 de Tesalonicenses 5. No va a ser muy larga hoy el compartir porque esto tiene que ver con un andar práctico, una elección. Yo tengo que aprender a tomar una elección en mi vida. Hay muchas cosas que a mí me gustan y me agradan, hay muchas cosas buenas en la vida, pero hay algo mejor para mi vida, algo de mayor valor que Dios dejó disponible y es nuestro Señor Jesucristo. Su palabra lo representa a Él, porque esta representación de Él representa la voluntad de Dios para con nosotros. ¿Entienden? Él siempre mostró la voluntad, es la voluntad misma de Dios. Esa palabra que alumbra mi camino, por medio de lo que está escrito, ahí contiene a nuestro Señor. Ahí yo aprendo de Él. Y hoy tengo una ventaja. Yo tengo el Espíritu. Jesucristo decía, Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, decía. Por eso digo que Él que tomará de lo mío. Porque el Padre le dio a Él todo. Sin dejar de tenerlo todo, obviamente. Pero compartió con su Hijo todo para que a través del Espíritu que tenemos nosotros nos lo haga saber. En esos momentos difíciles, en esos momentos complicados, cuando mi corazón está firme en esta voluntad representada en este camino por Cristo, yo puedo aguantar. La palabra, fíjate que hay versículo que te dice que no ha sobrevivido ninguna tentación que no sea humana, pero que fiel es Dios, que no dejará ser tentado más allá de lo que podéis resistir, y que juntamente con la tentación dará también la salida. Entonces, cada vez que nosotros pasamos por algo difícil, sabemos que estamos preparados para soportar ese camino. Porque Dios no nos va a dejar ser tentados más de lo que podemos resistir. ¿Viste? Fíjense acá el versículo, estamos en 1 Tesalonicenses 5, verán lo que dice el 21, perdón. Examinarlo todo, ¿qué dice? Retener lo bueno. Miren, esta es una lucha continua en la que muchas veces nosotros perdemos porque nosotros al examinar muchas cosas tenemos la tendencia de retener más lo malo que lo bueno. ¿Viste? Nosotros tenemos que aprender este camino, ¿no? Nos enseña a retener lo bueno. Nosotros debemos mirar a nuestro Señor Jesucristo que hizo tanto bien, ¿viste? Sanando enfermos, resucitando muertos, dando la palabra así como diciendo, yo soy el camino, la verdad, dando esa luz, esa palabra de vida, y después por todos los hombres fue traicionado, y él ¿qué retuvo de esos hombres? Lo bueno, porque le oró al Padre en su peor momento y le dijo, Padre, perdónalo porque no saben lo que hace. Si él retenía lo malo ahí, no sé cómo iba a ser su oración, ¿viste? Pero él retuvo lo bueno. Él confió que esa palabra de Dios, que era representada por él, ¿viste? Tenía un significado mayor. Confió en Dios, ¿no? Dice, absteneos de toda especie de mal. ¿Viste? Esto es algo particular porque lo que nos dice acá nos habla en plural. Nosotros tenemos que aprender juntos a abstenernos de toda especie de mal.
Jesucristo decía, ay de los que son de tropiezo. ¿Entiendes? Cuando nosotros no nos abstenemos de toda especie de mal, nosotros somos de tropiezo. Somos de tropiezo para los demás. Pero cuando nos esforzamos en este camino santo, ¿eh? Y acá es una cuestión de ser fiel y no perfecto, porque equivocaciones vamos a tener, errores vamos a tener, defectos tenemos, pero el punto es seguir adelante. El que es fiel permanece levantándose, permanece haciendo, permanece hacia adelante, permanece caminando en este camino. Fíjense el 19, vamos a leer del 19. No, perdón. Sí, desde el 15, perdón. Que dice, mirá que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre, ¿qué cosa? Lo bueno. Uno para con otros y para con todos. Ese es el camino, seguir lo bueno. Porque ese es el valor que Cristo, la vida de Cristo le dio a cada miembro de su cuerpo. Uno para con otro y otro para con todos. Ese es el valor que tiene. Ese es el camino. Y mucho más con los incrédulos. Nosotros tenemos que mostrar esa diferencia de resplandecer como luminares, mostrando lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es respeto. Como lo hizo, como lo hace y como lo hará nuestro Señor Jesús. Por más que nadie te siga, a Jesucristo nadie le sigue. Fíjate vos, hoy en día Él es el Señor y cabeza de la iglesia, y muchas veces la iglesia es rebelde para con Él. Y Él sigue sustentando y amando a la iglesia. Él sigue entregándose por la iglesia. Esto es algo tremendo. Por eso te dice, estad siempre gozoso, porque nosotros al ver esto que tenemos en Cristo, podemos afrontar cualquier cosa en esta vida. ¿Viste? Porque fuimos de tal manera capacitados por Dios en nuestro Señor Jesucristo, que si meditamos esta palabra, el gozo va a ser latente. Orad sin cesar. Tenemos que aprender a orar sin cesar. No quedarnos con nuestros deseos, que nuestra mente divague, con nuestras metas. Orad sin cesar. Y orad por las cosas que Dios quiere que ore. Porque yo oro por mis cosas. Ah, sí, Dios, yo necesito esto. Señor, yo quiero que me ayuden en esto. Y quiero aquello, y quiero lo otro. Y gracias por esto que me vas a dar. Y gracias por aquello. Y lo que Dios quiere en Cristo para mí, estar en este camino. Dice que fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo. ¿Tengo yo comunión con Jesucristo? ¿Realmente? ¿Estoy ahí en contacto con el Señor? ¿Entiendes? Oro por las cosas de Él, por ese tratar de resplandecer, tratar yo de hablar la palabra, tratar yo de ser un ejemplo, tratar yo de seguir lo bueno y aborrecer lo malo. Porque yo estoy seguro de que pido por mis necesidades, las necesidades de mi familia, un sinfín de cosas, pero respondo yo a ese llamamiento que me hizo Dios en el Señor como cristiano. Tengo ese corazón, como dijo Ananías, heme aquí, Señor. Y eso no hace falta que yo me vaya a la China a mover la palabra, sino de vivir acá en mi lugar. No tengo por qué irme a ningún lugar, no sé que el Señor me llame, pero tengo yo ese llamamiento. Me levanto con el Señor, le agradezco el día, cuando me acuesto, agradezco ese día.
¿Viste? Son todo preguntas que debo hacerme, dice. Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros, vosotros en Cristo Jesús. Aprender a ser agradecido. Es una liberación, porque ahí con lo poco o mucho que uno tenga, uno vive libre, porque sabe que gracias a Dios. Aprender a ser agradecido, cada momento, cada cosa que tenemos, cada cosa que logramos, ese es el camino. Eso es lo que representa a nuestro Señor. ¿Viste? No apaguéis el espíritu, dice. ¿Cómo yo no apago el espíritu? Él le dio unas órdenes, guiándome, andando en este camino representado en la palabra de Dios, porque esta palabra viene del espíritu, es espiritual, es donde te muestra el andar espiritual, hablando en lenguas. Dice, no menospreciéis las profecías. ¿Viste? Muchas veces tenemos ahí un hermano, ¿viste? Que te está hablando la palabra y como que menospreciamos, ¿viste? Lo que nos dice. No. Es la palabra lo que te está diciendo. Te está hablando de Cristo. Me está hablando de Cristo. Yo no tengo por qué menospreciar eso. Pero el ser humano tiene esa tendencia. Tenemos que aprender a darle el valor de esas cosas. ¿Viste? Examinarlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice sacar lo precioso de lo vil. Hola Ernesto, Dios te bendiga. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo. ¿Viste? Ahí cuando hay un esfuerzo mancomunado, ¿viste? Del cuerpo de Cristo en vivir como el Señor en este camino, en esta verdad y en esta vida que Él es para conectar con Dios realmente y vivir en ese sentido, no ajenos a la vida de Dios. Hola Liliana, Dios te bendiga. Entonces, nuestro Padre mismo nos santifica en el Señor. ¿Viste? Limpia nuestro camino, alumbra en la oscuridad, porque nosotros estamos manifestando fielmente quién es nuestro Señor. Así que esto es algo tremendo. Juan 10, para ir cerrando. Juan 10. En la época en que nuestro Señor Jesucristo hablaba la palabra, fue tal el impacto que produjo porque hacía muchísimo tiempo que alguien no hablaba con esa autoridad y ese ímpetu. Entonces, realmente produjo un antes y un después en la vida de muchos, de aquellas personas y en la vida de muchos hoy. Porque poder verlas, poder leer esto y tratar de pensar en esos momentos, debió de haber sido impactante, ¿no? Fíjense acá el versículo 7. Dice, volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjense, le digo, yo soy el camino, ahora te dice, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores, ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará ¿qué? Pastos. Esto es algo tremendo porque
Él es nuestro pastor hoy. Nuestro camino es así. Nosotros hallamos esos pastos verdes, espirituales, que alimentan nuestro espíritu, alimentan nuestra vida, que le dan sentido. ¿Alguna vez perdimos el sentido de la vida? Nos preguntamos para qué hacemos o por qué hacemos tal o cual cosa. Porque nos olvidamos de nuestro Señor, porque realmente Él nos da el sentido y nosotros hallamos esos pastos que nos nutren y nos dan el vigor para seguir adelante en Él y con Él. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y esto es algo verdaderamente tremendo, ¿no? Porque es lo que nuestro Señor representa, el camino. Ese es Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Acá es donde muestra más características, ¿viste?, de lo que es este camino. Es donde nosotros hallamos esos pastos que alimentan nuestra vida, nos nutren la vida, y esa vida es abundante, espiritual, primero que nada, mental, porque yo debo asimilar el conocimiento acerca de Él, instruirme, pararme, educar mi corazón en Él, y me tiene que ayudar la iglesia, ¿no? Porque estamos hablando de un movimiento mancomunado, y así desarrollarme, y vida en abundancia, mental, física y material. Está disponible porque el que no escatimó ni a su propio Hijo, dice, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Con Él tenemos nuestras necesidades suplidas. En Él tenemos nuestras necesidades cubiertas. En Él tenemos el oportuno socorro. Ese es el camino. Ese camino nunca está en tinieblas. Siempre es lumbrera mi camino y lámpara a mis pies. Nunca yo voy a tropezar ahí. Yo cuando tropiezo, ¿saben cuándo tropiezo? Cuando yo elijo las tinieblas. ¿Viste? Pero en el Señor, en nuestro Señor, ¿viste?, yo me conecto con Dios. Y esto es algo que tenemos que aprender a valorar. Bueno, esto es algo que quería compartir acerca de Juan 14. Y así que vamos a ir tratando de ponerlo en práctica, porque vivirlo es, vivir de esta manera es nuestro desafío y nuestro gran gozo. Oramos. Padre, una vez más te agradecemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por tenerlo a Él, que es nuestro camino, nuestra verdad y la vida que nos diste para conectarnos con vos. Gracias, Padre, por tanta abundancia que nos trajiste en Él y con Él. Y bueno, porque de esta manera podemos vivir examinando todo y absteniéndonos de toda especie de mal, a diferencia de cualquier persona que no tenga a nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, Padre, que nadie fuera de ese Jesucristo puede abstenerse de lo que está mal, a excepción de nosotros, tus hijos, que estamos en este camino, en nuestro Señor Jesucristo, teniendo comunión con Él, y así, por medio de Él, comunión con vos. Así que en el nombre de Él, Jesucristo, agradecemos. Amén. Bendiciones, hermanos. Gracias por estar.